Masejet Kiddushin, Daf Memchet Amud Aleph 48a, 13 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos la opinión de Rab. Rab opina que si una mujer le debe dinero a un hombre y posteriormente viene el hombre y le dice, ¿sabes qué? Quedas Mekudeshet para mí, quedas consagrada para mí a través de que te perdonen la deuda, a través de que te perdonen la deuda que tienes conmigo. ¿Queda Mekudeshet o no queda Mekudeshet? No queda Mekudeshet. ¿Por qué? Explicamos en la clase anterior que Rab opina mil veleotzah nitna y por lo tanto el prestamista, en este caso el hombre, no tiene nada de propiedad en las monedas que le prestó y por lo tanto cuando viene y le perdona la deuda nada más está perdonando una obligación, perdonando una deuda, no le está dando nada físico nuevo y por lo tanto la mujer no queda Mekudeshet. En la clase anterior intentamos de decir varias veces de que lo que dice Rab no es según todas las opiniones, sino depende de una discusión entre Tanaim y al final dijimos, no, cuadra con todos los Tanaim. La Gemara nuevamente intenta decir que lo que dice Rab aparentemente depende de una discusión entre Tanaim en otra baraita. Vamos a ver la nueva baraita. Dice la Gemara, Neima que Tanai, Hitkachili beshtar, Rabbi Meir omer ana mekudesh, Rabbi Elazar omer mekudesh, Rabbi omrim shamin taniyar. Y mi eso shabe perutam mekudesh, mi la ana mekudesh. Hay shtar echidami. Y leima shtar chov de acherim, kasher Rabbi Meir de Rabbi Meir. Ela shtar chov dida. Uemekadesh vimlaka miflegi. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa si un hombre le dice a una mujer, quedas mekudeshet para mí con este documento? ¿Sí? Y la Gemara entiende al principio que qué documento es un documento de préstamo, no documento de kiddushin, sino documento de préstamo. Y le dice a la mujer, quedas mekudeshet para mí con este documento de préstamo. Rabbi Meir, hay tres opiniones en la baraita. Rabbi Meir dice, no queda mekudeshet. Rabbi Elazar dice, sí queda mekudeshet. Y Jajamim dice, mira, no queda mekudeshet por el documento de préstamo, pero hacemos un avalúo del valor del papel. ¿Cuánto vale ese papel? Si vale Shabe Perutá, pues queda Mekudeshet porque vale Shabe Perutá por Kiddushé Kesef. Y si no, no queda Mekudeshet. Esas son las tres opiniones que hay en la baraita. Y la Gemara analiza, ¿qué tipo de Shtar Chov? ¿Qué tipo de documento de préstamo? La Gemara entiende que es obvio cuando dice documento aquí se refiere a documento de préstamo. La pregunta es, ¿documento de préstamo con quién? ¿Con un tercero o con ella? Dice la Gemara, no puede ser que es con un tercero, porque si es con un tercero, pues tenemos una contradicción en la opinión de Rabbi Meir, porque en esta baraita Rabbi Meir nos dice que no queda Mekudeshet, y en la clase anterior mencionamos en la baraita que Rabbi Meir opina que en un Shtar Chov de un tercero, si se lo entregas a la mujer sí queda Mekudeshet. Entonces obligatoriamente tenemos que decir que la baraita cuando dice aquí un documento de préstamo se refiere a un documento de préstamo con ella misma, ¿sí? Y ese documento mismo se lo entrega el hombre se lo entrega a ella y así le perdona la deuda. Y aún así Rabbi Meir nos dice que no queda Mekudeshet, Rabbi Elazar nos dice que sí queda Mekudeshet, y Jajamim nos dicen que no queda Mekudeshet por el documento de préstamo, sino por el papel. Si vale Shabe Perutá, queda Mekudeshet por Kinyan Kesef, por Kiddushé Kesef, y si no, no. Y si es así, dice la Gemara, básicamente tenemos una discusión en este tema de Rab. Aquí el hombre le está dando un Kiddushin, le está dando un documento de préstamo de ella misma, le está dando el hombre a ella. O sea, es básicamente, le está perdonando el hombre la deuda a ella y a través de eso queda Mekudeshet. Te opina la primera opinión, Rabbi Meir, que no es Mekudeshet. Y Rabbi Elazar dice que la segunda que sí es Mekudeshet. Entonces, aparentemente, ¿en qué discuten? En lo que dice Rab. Entonces, lo que dice Rab aparentemente no es algo que todo el mundo está de acuerdo, sino es una discusión entre Tanaim. ¿Acaso es así? Dice la Gemara, no. Amar no Hamar Yitzhak. Aja me askinan. Que con Shekishab Shtar, Shena la Bediv, Rabbi Meir, le tame de amar de Hatima Karte, Rabbi Elazar le tame de amar de Mesira Karte, Rabbanan Mesapka Lehu, y que Rabbi Meir, y que Rabbi Elazar, Ilkach Shamin etaniyar, y Meshov Shaperuta Mekudeshet, Vimlav ena Mekudeshet. La Gemara dice no. Puede ser que en verdad, según todas las opiniones, están de acuerdo con Rab, que Mekadesh el Mirve, si le está perdonando una deuda de ella, y se lo está perdonando a ella, no es Mekudeshet. ¿Y aquí en qué discuten? Dice la Gemara, aquí es cuando lo que le entrega no es un documento de préstamo, sino un documento de ¿qué? De Kiddushin. Cuando dice Shtar, no se refiere a documento de préstamo en absoluto, se refiere a un documento de Kiddushin. Como vimos al principio del Masejet, que una mujer puede ser consagrada para los propósitos matrimoniales a través de plata, a través de cohabitar relaciones y a través de documento, Shtar. Entonces, lo que le está dando aquí es un documento de Kiddushin. El problema es que el documento de Kiddushin no tiene testigos firmados. Este documento de Kiddushin no tiene testigos que están firmando. Pero se lo entregó en presencia de dos testigos. Entonces Rabbi Meir, que dice en temas de Gitín que de Hatima Karte que lo principal son los firmantes, pues también aquí en temas de Kiddushin va a decir que lo principal es los firmantes y por lo tanto, ya que no hay firmantes, sino nada más hay dos que presencian, pues no va a estar el Mekudeshet. Sin embargo, Rabbi Elazar, que dice que lo principal en Gitín, en un get, en un acta de divorcio, es que de Mesira Karte, los que presencian, pues aquí también en Kiddushin, los que presencian es suficiente y es lo principal y es suficiente. Y por lo tanto va a ser kasher y por lo tanto la mujer va a quedar Mekudeshet. Y la tercera opinión, Rabbanan, Jajamim opinan, mira, yo tengo duda
si Edem Hatimá Karté como Rabbi Meir o Edem Esirá Karté como Rabbi Elazar. Entonces no sé si es Mekudeshet o no Mekudeshet. Por lo tanto, si yo quiero estar seguro si queda Mekudeshet, pues verifiquemos el valor del papel. Si vale Shabe Perutá, pues va a quedar Mekudeshet, no con el shtar, no por el shtar, mejor dicho, sino por el papel del shtar, por el papel, por el valor del papel, por Kiddushé Kesef. ¿Sí? Y si no, no va a quedar Mekudeshet. Esa es la primera explicación y según esto no tiene nada que ver con lo que dice Rab. Otra explicación, tema que con Sheketavo, Shelo Lishma, Ubederesh Lakish Kamiflei. De Bayresh Lakish Tari, Lusin Sheketavo, Shelo Lishma Mau, Havale, Tzia Makshin, Alma, Tzia Baina Lishma, Afa Bayana Baina Lishma, o Dilma, Havayot la Adadadi Makshin, Ma Vaya de Kesev, Lo Baina Lishma, Vaya de Shtar, Lo Baina Lishma. Batar de Baya, Dar Pashta, Veatzea, Veaita Makish, Vaya Leitzia, Mar Itre de Reshakish, Umar Lete de Reshakish. Otra manera como explicar esta baraita y que cuadre, que todos opinen y todos estén de acuerdo con Rab, es de la siguiente manera. Puede ser que la baraita, como dijimos también en la primera explicación, está hablando no en un documento de préstamo, sino en un documento de Kiddushin, ¿sí? Pero el caso es, cuando escribió con firmantes y todo, firmaron todo bien, pero no lo escribió Lishma. Cuando mandó el esposo, es el hombre, el marido, el futuro esposo, escribió este documento de Kiddushin, no lo escribió con intención de esa mujer, ¿sí? O sea, no tuvo el sofer, escribano, no pensó en esa mujer en especial. Escribió los detalles de ellos, el nombre de él, el nombre de ella, todo, pero no fue con intención, pensó en otras cosas. Si no fue el Ishma. Y discuten lo que dice Resh Lakish. ¿Qué dice Resh Lakish? Resh Lakish tiene la siguiente duda. Un documento de Kiddushin que fue escrito en el Ishma, ¿es kasher o no es kasher? Por un lado, está escrito en la Torah, Viatzea Veayetá. Deberíamos de comparar Kiddushin con Gitin. De la misma manera que un get tiene que ser que Vejatav la Lishma, también Kiddushin debería ser Lishma, y si no, no sirve. O por otro lado podemos decir, mira, no comparamos en este caso Kiddushin con Gitin, sino comparamos Kiddushin con Kiddushin. Y otra manera de decir Kiddushin es con ¿qué? Con dinero, con una moneda. Y cuando le das una moneda, ¿acaso fue estampada Lishma? De la misma manera que el Kiddushin, el dinero, no fue estampada Lishma, también el Kiddushin del Shtar no hace falta que sea Lishma. Esta es la duda que tiene Resh Lakish. Y después de Resh Lakish analizar, decidió que efectivamente, ya que es Shtar, comparamos Kiddushin con Gitin y decimos que de la misma manera que en Gitin, el Shtar, el documento de divorcio, necesita que sea Lishma, también en Kiddushin, cuando es Shtar, necesita que sea Lishma, a pesar que cuando es con dinero no necesita que sea estampado con Lishma. Si se la llamará aquí, podemos decir que la discusión de los Tanaim en nuestra baraita discuten en qué, en lo que dice Resh Lakish. Rabbi Meir opina como Resh Lakish, que necesita ser escrito el documento Lishma. Ya que no se hizo Lishma, aunque lo firmaron y todos testigos, pues no queda Mekudeshet. Sin embargo, Rabbi Elazar, la segunda opinión, dice que sí queda Mekudeshet. ¿Sabes por qué? Porque él no opina como Resh Lakish, y por lo tanto, a pesar de que no se hizo el documento de Kiddushin Lishma, no pasa nada, porque no opino como Resh Lakish, porque opino que no es necesario que sea Lishma en Kiddushin, y por lo tanto queda Mekudeshet. Esta es otra manera como explicar la discusión entre ellos, y nuevamente tampoco tiene que ver con lo que dice Rab que Mekadesh be Milve en Amekudeshet. Todos pueden estar de acuerdo con eso y no discuten en ese punto de Rab. Una tercera manera que se puede explicar la discusión, y también cuadra con lo que dice Rab, tema de Kula Alma Itleu de Resh Lakish, Ve'achame Askina, Sheketavo Lishma Veshelo Mida'ata, Ubeplukta de Raba Berrabina, Verrapapa Verrashelavia Kamiflegi. Diitmar, Ketavo Lishma Veshelo Mida'ata, Raba Berrabina Amre Mikudeshet, Verrapapa Verrashelavia Amar en Amekudeshet. Otra manera de explicar la discusión en esta varita es la siguiente. En verdad todos están de acuerdo con Resh Lakish, que un documento tiene que estar, un documento de Kiddushin, al igual que el get, tiene que estar escrito Lishma. Y aquí estamos hablando en un caso que efectivamente el documento fue firmado con dos testigos y fue escrito Lishma. Pero aquí estamos en un caso que se escribió Lishma todo, pero no se escribió en el momento que el escribano lo escribió, en el momento que el hombre mandó al escribano a escribirlo, lo hizo Lishma con todas las leyes, pero todavía no había consentimiento de parte de la mujer, que ya le estaban preparando un shtar Kiddushin. Y discuten los Tanaim aquí en la discusión que hay entre Rabba y Rabina por un lado y Rapapá y Rashavia por otro lado. Está escrito, ¿qué pasa cuando un Mekadesh, el hombre, manda a hacer un shtar Kiddushin Lishma, todo, pero sin consentimiento de la mujer, sin que ella sepa que se está haciendo? Ella todavía no ha aceptado, ¿sí? Si no tiene consentimiento. Rabba y Rabina por un lado dicen que queda Mekudeshet. ¿Por qué? Porque es suficiente que sea Lishma y es Lishma. Rapapá y Rashavia por otro lado dicen, no señor, no es Mekudeshet. ¿Por qué? Porque tiene lomidata, porque no es consentimiento de ella. Entonces aquí también Rabbi Meir opina como Rapapá y Rav Sheravia, ¿sí? Por lo tanto dice que no es Mekudeshet porque no fue con su consentimiento, y por otro lado Rabbi Elazar dice que sí es Mekudeshet porque opinan como Raba y como Rabina que no es necesario que sea
con consentimiento, y por lo tanto, si no fue con consentimiento, no pasa nada, ya que fue lishma, ya es kasher, y por lo tanto queda mekudeshet. Entonces aquí tenemos tres maneras como explicar la baraita, que los tanaín discuten en otra cosa que no es el punto de Rab, que amekadesh y milvé en amekudeshet. O sea que todos pueden estar de acuerdo con Rab, que efectivamente cuando un hombre viene y se le acerca a una mujer y le hace mekudeshet a través de que le perdona una deuda que tenía con ella, no va a quedar mekudeshet. La Gemara nuevamente intenta decir, ¿sí?, de que tenemos otra baraita, que aparentemente discuten, mejor dicho, tenemos otra baraita que discuten los Tanaim, y aparentemente discuten otra vez ¿en qué? En el punto de Rab, que amekadesh milvé en amekudeshet. Entonces nuevamente vuelve la observación, que lo que dice Rab aparentemente no es según todas las opiniones, sino es una discusión. Tratemos de ver a ver si es así. Neima kehani tanai, de Tania. Aseli sherim נזמים וטבעות, ויקדש אני לך, כיוון שעשן מקודשת. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים, אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. היי ממון יחידם, אילמה אותו ממון, מכללת הנקמה סבר, אפילו אותו ממון המילו, אלא במאי בו מקדשה, אלא עליו בממון אחר. ושממיניה מקדש במלבה כמפלגי. Escuchen lo que dice la baraita. La baraita que acabamos de leer dice lo siguiente. Una mujer se le acerca a un hombre, ¿sí?, y a un artesano, un hombre artesano que trabaja con oro, un joyero, ¿sí?, y le dice, mira, aquí tengo un lingote de oro. Por favor, de este lingote de oro, le dice la mujer al hombre, hazme unas pulseras de tobillo, las que van en la pierna abajo, ese estilo, ¿sí? Hazme también unos aretes y hazme también unos anillos. Y, obviamente no te tengo que pagar por la materia prima, porque te di la materia prima, te di el lingote, te tengo que pagar por tu trabajo. ¿Y sabes qué? En vez de pagarte por tu trabajo, estoy dispuesta a quedarme mekudeshet por el valor de tu trabajo. Y el hombre dice, listo, quedas mekudeshet por el valor de mi trabajo. ¿Sí? ¿Está claro el caso o no está claro el caso? Muy bien. Dice Rabbi Meir, en este caso, la mujer queda mekudeshet. Jajamim dicen, no queda mekudeshet, traducción literal, hasta que le llegue el dinero a la mano de ella. ¿Cuál dinero? Vamos a ver. Dice la Gemara, ¿qué dinero? ¿Qué dinero tiene que llegar a mano de ella? Dice, puede ser que se refiere, ¿a qué dinero? Se refiere que va a quedar, según Jajamim, no queda mekudeshet hasta que le llegue la joya lista, el dinero. Pero si es así, no me cuadra. Porque la primera opinión dice que sí queda mekudeshet y discute con Jajamim. Rabbi Meir dice que sí queda mekudeshet y discute con Jajamim Mashma, que queda mekudeshet inclusive antes que le llegue la joya a la mano de ella. No puede ser. Entonces, ¿con qué va a ser mekudeshet? ¿Qué es mekudeshet? ¿Con qué va a ser mekudeshet? ¿Qué le dio? Entonces seguro tenemos que decir que cuando dice Rabbi Meir, cuando dice Jajamim, que no queda mekudeshet hasta que llega el dinero, no es la joya. Sí, porque Rabbi Meir seguro cuando dice que sí es mekudeshet, es únicamente cuando le llega la joya, entonces que discuten. O sea, ¿a qué se refiere? Otro dinero. Otro dinero. O sea, que Rabbi Meir opina que queda mekudeshet cuando recibe la joya, y Jajamim vienen y dicen, no queda mekudeshet cuando recibe la joya, a menos que reciba otro dinero, algo adicional. Algo adicional, a menos que reciba un nuevo dinero. ¿En qué discuten aparentemente? Dice la Gemara, aparentemente, o sea, ¿por qué Rabbi Meir dice que sí queda mekudeshet cuando le da la joya y Jajamim dice que no? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Mekadesh milvé. Esto es un mekadesh milvé, es como si fuese un hombre que le está perdonando la deuda a la mujer. Porque, escuchen bien, el hombre está haciendo un trabajo, ¿sí? Y él cobra por el trabajo, ¿correcto? En verdad tenemos que seguir un poquito más para explicar. ¿Sabes? Sigamos un poquito más y ahorita explico cómo se explica qué es mekadesh milvé. Que discuten en eso. Vesabre de kule alma yeshan estilun mitchila ve'atzof. Ve'ave milva, maila baika miflegi de mar sabar mekadesh milvé mekudesh. Mar sabar mekadesh milvé mekudesh. Dice la Gemara, aparentemente ellos discuten en mekadesh milva. ¿Sí? ¿Cómo discuten en esto? Te voy a explicar. Cuando viene un trabajador y hace un trabajo para otra persona, ¿cuándo recae la obligación de la otra persona en pagarle al trabajador? ¿Cada vez que él adelanta algo que vale Shabbat Perutá en el trabajo? O al final, obviamente se lo tiene que pagar todo al final, pero ¿cuándo es que recae la obligación? Cada vez que hace algo de Shabbat Perutá, desde el principio empieza a recaer una obligación, ¿sí? By the way, este concepto lo vemos en una deuda. Si hay una deuda, te presto dinero ahorita, me debes dinero, pero no me lo tienes que pagar ahorita, me lo pagas en 10 días, en un mes, ¿sí? Según la deuda. Aquí también. ¿Cuándo es que recae la obligación de pagarle al trabajador? Cuando adelante el Shabbat Perutá, obviamente se lo pagas al final, pero ¿cuándo es que recae esa obligación? Cuando cada vez que adelante Shabbat Perutá o al final cuando le entrega todo.
Se dice la Gemara, aparentemente, ambos opinan que según lo que va adelantando, ahí uno ya tiene que pagar. Entonces, si adelantó Shai Peruta, tiene que pagar. Significa, cuando tú le pagas al final, ¿por qué le estás pagando? Por una deuda que tenías desde antes. O sea, de cada Shai Peruta que fue adelantando en el trabajo. Cuando tú le pagas al final, ¿qué le estás pagando? No una nueva obligación que salió ahí al final, sino durante el trabajo se fue acumulando la obligación, un Shai Peruta y otro Shai Peruta y otro Shai Peruta. Entonces, cuando le pagas al final, básicamente estás pagando una deuda previa, una deuda. ¿Sí? Aparentemente así es la cosa. Y si es así, podemos decir que en qué discuten. Rabbi Meir, ¿por qué dice que es Mekudeshet? Porque él opina que Mekudeshet me milve, Mekudeshet en este caso. Y por eso si le das, cuando le vas a regresar las joyas listas, cuando le perdonas, cuando le dices no me pagas por mi trabajo, básicamente estás perdonando la deuda y queda Mekudeshet. Sin embargo, Rabbi Meir dice no queda Mekudeshet. ¿Por qué? Porque Mekudeshet me milve no es Mekudeshet. Nada más va a quedar Mekudeshet ¿cuándo? Mamonajel, cuando le das un dinero adicional nuevo. ¿Sí? O sea, aparentemente dice la Gemara, ¿en qué discuten? En la halajá de Rab. O sea, que lo que dice Rab no va según todas las opiniones. Así la Gemara intenta decir. Y la Gemara viene y dice, no señor. Pero antes de decir lo que dice la Gemara, quiero reiterar y hacer énfasis en lo que hizo la pregunta de la Gemara. Todo lo que la Gemara dice que cuando es un trabajo es como una deuda. ¿Es por qué? Porque asumimos que desde el principio, cada vez que hace Shai Perutá, se crea una obligación en que hay que pagarle al trabajador. Como dijimos, perfecto. Bien, la Gemara dice, no hay prueba de ahí, puede ser que todos están de acuerdo con Rab. De kula alma mekatesh vemilva ena mekuteshet. Veaja beishna lischilut mitchila veatzof kamiflegi. Mar savar ena lischilut ela basof, o mar savar ishna lischilut mitchila veatzof. Escuchen bien. Dice la Gemara, no, puede ser que todos opinan como Rab, y no hay discusión en eso, que un hombre que viene y consagra a una mujer a través de que le perdona una deuda, ¿queda mekuteshet o no queda mekuteshet? No queda mekuteshet. ¿Por qué aquí Rabbi Meir dice que sí Mekudeshet y Javim dice que no? ¿En qué discuten? Dicen, te voy a explicar. La discusión entre ellos es justamente cuando un trabajador hace algo para uno, si un artesano lo hace para uno y hace un trabajo, si la deuda, la obligación de pagar recae cada vez que hace Shai Perutá, o sea que recae desde el principio o solo al final. ¿Sí? Entonces básicamente, dice la Gemara, Rabbi Meir opina que no recae cada vez que empieza el trabajo, cada vez que hace el trabajo Shai Perutá, sino cuando recae la obligación al final, y por lo tanto al final ahí recayó, ahí se la perdonó, entonces no le perdonó, ahí básicamente le está dando algo nuevo, no le está perdonando una deuda pasada, ¿sí? Y por lo tanto queda Mekudeshet. Jajamim, sin embargo, dicen que cuando un trabajador hace algo, efectivamente se va, la obligación recae poco a poco, y por lo tanto cuando al final le debes algo, ¿qué le debes? Una deuda. Mejor dicho, cuando al final tienes la obligación, es una obligación de algo pasado, de una deuda. Y por tanto, cuando perdonas eso, es una deuda, estás perdonando una deuda, y cuando perdonas una deuda, no sirve. Pero, o sea, según esa explicación, según ambos, estamos de acuerdo que un hombre que perdona una deuda no queda mekuteshet, como dijo Rab. El tema es, si aquí en este caso, el hecho que tú le perdonas el trabajo, el costo de tu trabajo, es perdonar una deuda o no. Según Rabbi Meir, es como si fuese que no le está perdonando una deuda. ¿Por qué? Porque no es poco a poco se está haciendo la obligación, sino al final nada más. Si no es algo pasado, si no es una deuda. Si luego también dicen que cada vez que estás haciendo un trabajo Shai Perutá, ya hay una obligación. O sea, al final cuando pagas que algo pasado. Y si perdonas algo pasado. Si perdonas algo pasado, que estás perdonando una deuda. Y por lo tanto no queda Mekudeshet. En eso es que discuten. Pero nuevamente, ambos están de acuerdo con Rab. Esta es una manera como explicar la baraita, que ambos cuadren y estén de acuerdo con Rab. Otra manera es Vivai Tema. De kula alma yeshna l'schilut mitchila ve'atzof, ve'amekadesh milve ena mekudeshet. Ve'acha be'uman kone b'shevach kli kamiflegi. Mar savar uman kone b'shevach kli, umar savar en uman kone b'shevach kli. Escuchen bien esto. Otra manera como explicar la discusión entre Rabbi Meir y Jajamim es la siguiente. Que Rabbi Meir dice que sí es mekudeshet en este caso, cuando le perdonó el trabajo, ¿sí? Y Jajamim dicen que no es mekudeshet, hasta que le entregue un nuevo dinero, como explicamos. ¿Cómo se explica esta discusión? De la siguiente manera. Ambos opinan que efectivamente cuando uno hace un trabajo, hay una obligación cada vez que va adelantando el trabajo. Entonces, si es así, cuando le paga al final, está pagando algo pasado, y por lo tanto, si perdona, está perdonando una deuda. Y por otro lado, ambos opinan que cuando perdona una deuda el hombre a la mujer, no queda mekudeshet, como dice la opinión de Rab. En esto no discuten. Entonces, ¿cómo puede ser aquí que Rabbi Meir dice que es mekudeshet? Te voy a explicar. Hay un mahloket, cuando hay un humán, un artesano, que trabaja un utensilio o algo así, y lo trabaja y lo cambia, como este caso, que tiene un lingote, ¿sí? Lo cambia y lo mejora, lo cambia para mejorar, muy bien. Tiene un lingote de oro, ¿y qué está haciendo de eso? Unas pulseras de tobillo, unas tobilleras, no sé cómo se le llama, ¿sí? Unos aretes, unos anillos, está cambiándolo para mejor.
Hay una discusión si cuando un artesano cambia algo para mejorar, si él adquiere ese mejoramiento, si lo adquiere, literal, si le pertenece a él, ¿sí? Según una opinión, ¿sí? Y Rabbi Meir se opina, si adquiere ese mejoramiento, esa mejora, el artesano. Y por lo tanto, cuando el artesano le va a entregar después la pulsera a la mujer no nada más le paga por el trabajo, sino por el objeto, la mejora del objeto, de la parte física, el objeto que lo mejoró, la porción que mejoró, ¿sí? Y por lo tanto, cuando viene el hombre y le da el objeto, también se le perdona el trabajo, ¿sí? Está bien, por ese lado no queda mekudeshet, pero le está dando que, como él adquiere la mejora es algo físico, la mejora es físico, pertenece a él, ¿sí? Eso se lo está dando ¿a quién? A ella, se queda mekudeshet. Sin embargo, Jamim dice no, en human con el que lo que recibe el artesano, él no adquiere la mejora física del utensilio, de lo que está haciendo. Lo único que él se merece es un pago, ¿por qué? Por el trabajador, por el salario. O sea, por lo tanto, cuando le das ese objeto, ese utensilio, ese anillo a la mujer, no tienes nada físico tuyo que se lo está dando a la mujer. Y por el tema que le estás perdonando el salario, y el salario es porque cada vez se fue obligando, como dijimos antes, según esta explicación, ¿sí? Entonces, cuando le perdonas, ¿qué le está perdonando? Una deuda. Eso no es mekudesh, es un jajamí. Eso es que discuten. Esta es la segunda manera como explicar la discusión. Pero nuevamente, también según esta explicación, cuadran ambas opiniones con la opinión de Rav, que mekadesh milven a mekudeshet. Tercera manera como explicar, tercera y última, dice la Gemara, tema de kula alma en uman kone b'shevach kli veyesh la nischilut mitchila ve'ad sof ve'mekadesh milve ena mekudeshet ve'achar me'askinan kegon sheosif la nofech mishelo mar savar b'milve upruta da'ate, perdón, de mar savar b'milve upruta da'ate a peruta umar savar da'ate a milva ubeplukta anitanai de Tanya besachar she'asiti imach ena mekudeshet besachar she'ese imach מקודשת. רבי נתן אומר, בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, וכל שכן בשכר שעשיתי עמך. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי, בין בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, ואם הוסיף לה נופך משלו, מקודשת. בין תנא קמא לרבי נתן יקא בניה עושה חירות, בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא יקא בניה מלווה ופרוטה. מר סבר, מלווה ופרוטה דעתה מלווה, ומר סבר דעתה פרוטה. Escuchen bien. La tercera manera como explicar esta baraita es la siguiente. Ambos opinan. Rabbi Meir que dice que en este caso que le perdona el trabajo, Rabbi Meir dice que queda mekudeshet, ¿sí? Y Rabbi Jajamim dicen que ¿qué? No queda mekudeshet. ¿En qué discuten? Te voy a explicar. Ambos opinan, antes de decir en qué discuten, ambos están de acuerdo de que cuando un artesano hace una diferencia, ¿en qué? Hace una diferencia en el utensilio, ¿sí? No lo adquiere con eso. Esa mejora física no la adquiere. No la adquiere. No como dijimos antes que discuten eso, no la adquiere. Y ambos opinan que ¿qué? Que cuando hay un trabajo que uno tiene que pagar por eso, uno no paga al final, la obligación no recae al final, sino va recayendo poco a poco. Y por lo tanto, si le perdonas ese trabajo, básicamente estás perdonando algo pasado, básicamente estás perdonando una deuda. Y ambos opinan que una persona que considera a una mujer como una deuda, ambos están de acuerdo con Rao que ¿qué? Que no queda mekudeshet. Entonces, ¿por qué Rabbi Meir dice que sí queda mekudeshet? ¿Sabes por qué? Aquí están hablando del otro caso. Aquí el caso es que le dio la mujer un lingote de oro al hombre y el artesano empezó a hacer un anillo, una pulsera, un arete, ¿sí? Y aparte de hacer lo que ella pidió, le aumentó una piedra preciosa de él. O sea, hasta ahorita el lingote, la materia prima era ¿de quién? De ella. Vino él y le aumentó una piedra preciosa, ¿sí? Aparte del trabajo. Entonces, aparte que le debe el trabajo, le puso él también que una piedra preciosa y se lo entrega. Y le dice, ¿sabes qué? No me des nada. Entonces, ¿qué hay aquí básicamente? Le dio una piedra preciosa y adicionalmente también que le perdonó el costo del trabajo, que esa parte es una deuda. Las dos. Dice la Gemara, cuando el hombre tiene estas dos, la deuda y la piedra preciosa, su intención es hacer kiddushin ¿con qué? Con la perutá, con la piedra preciosa que le puso nueva. Y por lo tanto, así opina Rabbi Meir y por lo tanto, queda mekudeshet. Sin embargo, Jajamim opinan que la intención de él es hacer la mekudeshet ¿con qué? Con lo primero que había. ¿Con qué? Con el hecho que le perdonó el trabajo, o sea, con el préstamo que se lo perdonó, ¿sí? Y por lo tanto,
no queda mekudeshet. Y esta es la discusión de ellos. Pero en un caso que le perdona un préstamo, según todos, nada más préstamo, según todos no queda mekudeshet. Y sale que esta discusión que hay entre Rabbi Meir y Jajamim en nuestra baraitá es la misma discusión que hay entre otros Tanaim en otra baraitá, que también ya leímos. ¿Qué dice esa otra baraitá? Dice lo siguiente: ¿qué pasa si un hombre le hace un trabajo a una mujer? ¿Sí? Escuchen bien, un hombre le hace un trabajo a la mujer, parecido al caso anterior. Y le dice el hombre: listo, te lo voy a hacer el trabajo, pero tú quedas consagrada para mí por el trabajo que te voy a hacer y no te voy a cobrar. No por el trabajo que te voy a hacer, por el trabajo que te hice. ¿Ok? Escuchen bien, otra vez. El hombre le hace un trabajo a la mujer. Acaba de hacer el trabajo, después va a cobrar a la mujer le dice, le va a pagar y dice: no, tú quedas mekudeshet para mí por el valor del trabajo que te hice. ¿Queda mekudeshet o no queda mekudeshet? Dice la primera opinión. Si le dijo por el valor del trabajo que te hice en el pasado, no queda mekudeshet. ¿Por qué? Porque el valor del trabajo que te hice es algo que ya me debías desde antes. Es una deuda y no sirve. Pero si te digo, quedas mekudeshet para mí con el valor del trabajo que te haré, ahí sí queda mekudeshet. ¿Por qué? Esta primera opinión opina, esta Tanakama opina que ¿qué? De que cuando uno hace un trabajo no es poco a poco que se va obligando, sino al final. Entonces, por lo tanto, repito otra vez la opinión de él. Si le dice, quedas mekudeshet por el trabajo que te hice, ya, aunque la obligación es al final del trabajo, pero ya es que te hice antes, si ya pasó esa obligación, si ya es una deuda, no queda mekudeshet. Pero que te haré, entonces ya se lo está anticipando desde ahorita, que te haré en el futuro, entonces en este caso sí va a quedar mekudeshet. Segunda opinión, Rabbi Natán dice: no señor, también se le dice por el trabajo que te hice o porque el trabajo que te haré, no queda mekudeshet, porque también cuando le dice el trabajo que te haré, cuando empieza a hacer el trabajo, ya Shabe Perutá hay una obligación, otro Shabe Perutá hace otra obligación, y cuando culmina, ya hay una deuda de una obligación pasada, también cuando lo dice a futuro, ¿qué te haré? Tercera opinión, Rabbi Yudá está de acuerdo con la segunda, que ya sea que le dijo con el trabajo, que te perdono con el trabajo, te perdono el valor del trabajo que te hice o que te haré, no queda mekudeshet, pero, si adicionalmente le aumentó una piedra preciosa el trabajador sobre el trabajo que ella pidió, en ese caso sí queda mekudeshet. ¿De qué discuten? Dice la Gemara en esta baraita, la primera y la segunda opinión discuten efectivamente en cuando si hay un trabajo, si el trabajador hace un trabajo, si recae la obligación de pagar cada vez que va adelantando o al final, como explicamos. Y la segunda y tercera opinión en que discuten, segunda y tercera opinión, ambos están de acuerdo de que cuando recae el trabajo poco a poco. Y por lo tanto, también se le dice con el valor del trabajo que te haré, ya que recae poco a poco, sigue siendo una deuda y no mekudeshet. Pero aún así, Rabbi Yudá, la tercera opinión, discute con Rabbi Natán, con la segunda opinión, y dice que si le él aumenta un detalle más, que si le aumentó una piedra preciosa, ahí sí queda mekudeshet. Más que la segunda opinión opina que inclusive si le aumentó una piedra, no queda mekudeshet. ¿En qué discuten? En la misma discusión que hay en nuestra baraita anterior. Que Rabbi Natán opina que cuando tú le haces un trabajo y ahí le adicionas algo que vale perutá, ¿sí? La intención del hombre es lekadesh, es consagrarla, no con lo que aumentaste, sino con el trabajo, el préstamo, el trabajo que es un préstamo, que es una deuda. Y por lo tanto, cuando me kadesh con una deuda, lo mekudeshet. Sin embargo, la tercera opinión, Rabbi Yudá sí opina que cuando tú me kadesh, inclusive si hay un préstamo pendiente, se lo perdonaste, adicionalmente le aumentaste una piedra, cuando el hombre me kadesh a la mujer, su intención es le kadesh con ¿qué? Le kadesh con la perutá, con la cosa nueva que le estás dando con la piedra preciosa, y por lo tanto, sí queda mekudeshet. Sale que la discusión, la tercera manera como explicamos la discusión en la baraitá nuestra, entre Jajamim y Rabbi Meir, es básicamente la misma discusión que hay entre Rabbi Natán y Rabbi Yudá en esta nueva baraitá que trajimos. Vamos a acabar aquí, aunque faltan todavía unas líneas, vamos a acabar aquí, ya que la próxima parte es una Mishnah nueva, para empezar un nuevo tema en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.